Todo el mundo conoce a Clint Eastwood como la leyenda de Hollywood. La mirada fría. La voz grave. El hombre que construyó un imperio, diciendo muy poco y sintiendo todo. Para millones de personas, se convirtió en el rostro de la dureza misma, el actor que podía silenciar un teatro entero con una sola mirada. Pero el verdadero hombre detrás de esa imagen seguía siendo mucho más complicado de lo que la mayoría de la gente pensaba. Detrás de los premios, la fama y la imagen pública cuidadosamente protegida, había una vida llena de secretos, relaciones fracturadas, arrepentimientos privados e historias familiares que permanecieron enterradas durante décadas. Los titulares solo revelaron fragmentos de esa vida oculta. 8 hijos con 6 mujeres diferentes. Una hija cuya existencia permaneció en gran parte secreta durante casi 40 años. Relaciones que terminaron en amargura, batallas legales que expusieron detalles dolorosos y acusaciones que casi destruyen a personas relacionadas con él. Durante décadas, Hollywood trató esas historias como notas a pie de página incómodas, mientras seguía celebrando la leyenda. Luego, a los 95 años, Clint Eastwood se sentó frente a las cámaras en vivo y dijo algo que sorprendió incluso a sus fanáticos más antiguos. No se trataba solo de los niños de los que rara vez hablaba públicamente. No se trataba solo de las mujeres cuyas vidas se cruzaban con la de él de maneras complicadas. Se trataba de una verdad más profunda que había llevado durante mucho más tiempo del que la gente entendía, y cuando finalmente habló abiertamente, incluso aquellos más cercanos a su historia fueron tomados por sorpresa. Nació como Clinton Eastwood Jr. el 31 de mayo de 1930 en el St. Francis Memorial Hospital, durante uno de los periodos económicos más difíciles de la historia de Estados Unidos. Su padre, Clinton Eastwood Sr., trabajó como vendedor de bonos antes de alternar entre diferentes carreras. Su madre, Ruth Runner, inicialmente se quedó en casa antes de aceptar un trabajo en IBM. El momento de su nacimiento no podría haber sido peor. La Gran Depresión devastó a familias en todo Estados Unidos y se volvió difícil mantener un trabajo estable. Su padre pasó de un trabajo a otro tratando de mantener a flote a la familia, trabajo de ventas, trabajos de fabricación e incluso trabajó como detective en un momento. La incertidumbre obligó a la familia a estar en constante movimiento. Saltaron de San Francisco a áreas cercanas a Oakland, moviéndose de un vecindario a otro. Nuevas escuelas, calles desconocidas, hogares temporales y repetidas despedidas se convirtieron en algo normal para el joven Clint. Justo cuando empezaba a adaptarse todo, volvió a cambiar. Ese tipo de inestabilidad deja una marca en el niño mucho antes de que comprenda por qué la vida es tan incierta. Las cosas finalmente se calmaron en 1940 cuando la familia se instaló en Piamonte. Era mucho más cómodo que la narrativa de las dificultades que muchos asociaron más tarde con los primeros años de vida de Clint. La zona era tranquila, rica, y estaba llena de clubes de campo, casas grandes y oportunidades que muchas familias en dificultades nunca tuvieron. Por primera vez, el movimiento constante se detuvo, pero la estabilidad sobre el papel no necesariamente creaba estabilidad emocional. Algo en Clint seguía inquieto. Ya sea por ver a su padre moverse con tanta frecuencia cuando era niño, o simplemente por su propia personalidad, siempre pareció desconectado de la comodidad que lo rodeaba. Esa inquietud pasaría luego a formar parte del mito que construyó en torno a sí mismo. Con el tiempo a menudo destacó historias de dificultades que hacían que su vida pareciera más dura de lo que realmente era. Habló de lucha-supervivencia y de volverse duro ante la adversidad. Si bien su familia ciertamente enfrentó inestabilidad durante la depresión, la vida en Piedmont era mucho más segura de lo que mucha gente imaginaba. Esa imagen de dificultades ayudó a moldear la personalidad foránea y ruda que más tarde adoptó el público. Cuando apareció en pantalla como un hombre tranquilo y endurecido, que parecía forjado por el sufrimiento, el público creyó cada segundo. La imagen parecía auténtica porque la vendió de manera muy convincente. Pero como muchas leyendas de Hollywood, parte de esa historia fue cuidadosamente elaborada. El mito y el hombre nunca fueron exactamente iguales. La escuela se convirtió en otro campo de batalla,
Clint tuvo dificultades académicas y se vio obligado a repetir grado. Los profesores intentaron ayudar, pero las aulas nunca captaron su atención por mucho tiempo. Cuando llegó a la escuela secundaria Piedmont, la frustración se convirtió en rebelión abierta. Constantemente superó los límites. Según se informa, escribió mensajes groseros en la propiedad de la escuela y realizó acrobacias lo suficientemente serias como para atraer una mayor atención disciplinaria. Un incidente que involucró una efigie quemada en terrenos escolares llevó las cosas demasiado lejos. La escuela finalmente le pidió que se fuera. Se transfirió a la Oakland Technical High School y se graduó en 1949, pero incluso entonces su futuro parecía no tener rumbo. Tenía talento, era atlético, físicamente fuerte, e incluso podía tocar el piano lo suficientemente bien como para entretener a la gente con música ragtime. Sin embargo, se negó a comprometerse plenamente con equipos deportivos, grupos musicales o círculos sociales. A menudo mantenía a la gente a distancia. Ese patrón de separación emocional lo acompañaría durante gran parte de su vida adulta. Después de graduarse, en lugar de ir a la universidad, pasó por un trabajo tras otro sin un plan claro. Se sentía como si estuviera esperando un futuro que aún no podía definir. Trabajó como salvavidas, empleado de una tienda de comestibles, cartero caddy de golf, bombero forestal, trabajador siderúrgico y cualquier otra cosa que pagara lo suficiente para sobrevivir. Ninguno de esos trabajos duró mucho. Trabajó duro, ganó lo que pudo y siguió adelante. La vida parecía un ciclo interminable de soluciones temporales. En un momento dado terminó en Oregon trabajando en una fábrica de celulosa manejando operaciones madereras peligrosas. El trabajo fue agotador y brutal. Un día una enorme pila de madera casi lo aplasta. Escapó a tiempo, pero momentos como ese se quedan con alguien para siempre. Incluso después de esa situación cercana, siguió a la deriva, sin grandes sueños. No hay una hoja de ruta clara, solo supervivencia, trabajo y una tranquila creencia de que eventualmente podría suceder algo más grande. Luego, en 1951 todo volvió a cambiar cuando fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Miles de jóvenes estaban siendo enviados a zonas de combate activo. Clint fácilmente podría haber sido uno de ellos. En cambio, fue asignado a Fort Ord, donde trabajó como instructor de natación y salvavidas. Luego llegó el momento que casi acaba con su vida antes de que comenzara su carrera. Mientras tomaba un viaje en un avión militar de regreso a la base, ocurrió el desastre. Según los informes, el avión tuvo graves problemas sobre el Pacífico durante la noche. El combustible se estaba agotando, la visibilidad era terrible, y no había ningún lugar seguro para aterrizar. El avión se estrelló en el helado Océano Pacífico. No había garantías de supervivencia. No había ningún equipo de rescate esperando cerca. Solo oscuridad, agua fría, miedo y distancia. Clint Eastwood logró salir de los restos y nadó junto al piloto a través de agua helada hacia la orilla. Ola tras ola los golpeó en completa oscuridad. Siguieron moviéndose porque detenerse significaba la muerte. Horas más tarde finalmente fueron rescatados. Rara vez habló sobre el incidente después. Cuando se le preguntaba, a menudo lo trataba como si fuera otro mal día. Pero sobrevivir a algo así cambia a las personas. Les recuerda lo rápido que todo puede desaparecer. Después de dejar el ejército en 1953, se mudó a Los Ángeles sin casi nada. Usó el GI Bill, estudiará actuación mientras acepta trabajos físicamente agotadores para sobrevivir. Cavó piscinas, condujo camiones de basura, bombeó gasolina y aceptó cualquier trabajo que pudiera encontrar. Al mismo tiempo se dedicó a la actuación con obstinada determinación. Audición tras audición terminó en rechazo. Las puertas seguían cerrándose. Los directores de casting seguían diciendo que no. Aún así se negó a renunciar. Luego, en 1954, alguien se fijó en él. Un director vio su altura, su rostro y su inusual presencia en la pantalla. No fue su capacidad de actuación lo que los impresionó, sino simplemente su forma de mirar ante la cámara. Eso fue suficiente para conseguirle un contrato con Universal Studios. Se sintió como el gran avance que había estado esperando.
Pero el éxito no llegó de inmediato. Consiguió papeles pequeños que apenas importaban. Los críticos se burlaron de sus actuaciones y los ejecutivos del estudio criticaron abiertamente todo desde su voz hasta sus dientes. Menos de 2 años después, Universal Studios lo abandonó. Así sin más estaba de vuelta donde empezó, arruinado, inseguro y peligrosamente, cerca de desaparecer por completo de Hollywood. Para muchas personas, ese habría sido el final. Pero años de inestabilidad, rechazo, experiencias cercanas a la muerte y supervivencia, ya habían construido algo poderoso dentro de él. Y en una fiesta en Malibú, su historia estuvo a punto de cambiar para siempre. Al principio, no fue nada especial, solo una noche más. Pero allí conoció a personas importantes. Directores, actores, nombres que marcaron la industria. Escuchaba más de lo que hablaba, observaba cómo funcionaban las cosas, comprendía cómo se movía el poder en Hollywood. Esa noche no le dio trabajo. Le dio algo más, una imagen más clara de dónde se encontraba y en qué necesitaba llegar a ser. Poco después, en 1959, finalmente consiguió una verdadera oportunidad. Un programa de televisión llamado Rawhide. Consiguió el papel de Rowdy Yates. No fue fácil conseguirlo. Incluso entonces la gente dudaba de él, decían que no encajaba, decían que no se veía bien, pero consiguió el papel. El programa duró años. Episodio tras episodio, largos días en duras condiciones. Le dio a conocer. Millones de personas lo miraban cada semana. Sin embargo, incluso ese éxito tuvo un costo. Hollywood todavía no lo tomó en serio. Para ellos, él era solo un vaquero de la televisión. Harry el Sucio casi parecía muy diferente. Antes de que Clint Eastwood siquiera tocara el papel, el guión pasó por manos de estrellas mucho más importantes. Warner Brothers lo desarrolló originalmente para Frank Sinatra, pero se echó atrás debido a problemas de salud y problemas contractuales. Luego el estudio recurrió a John Wayne, quien la rechazó porque sentía que la película era demasiado violenta y demasiado extrema en su política. Paul Newman también falleció. Sintió que el guión era demasiado duro y moralmente confuso para la imagen que había construido. Solo después de que todos esos nombres dijeron que no, Eastwood intervino a los 41 años, asumiendo el cargo por un salario modesto y una gran parte de las ganancias. Esa elección lo cambió todo, porque una vez que Harry Callahan se convirtió en Eastwood, el personaje dejó de parecer una idea tosca de estudio y se convirtió en uno de los policías más famosos de la historia del cine. Cuando Harry el Sucio se inauguró en diciembre de 1971, no llegó tranquilamente. Aterrizó en medio de una tormenta. Grupos de derechos civiles y grupos de mujeres atacaron la película casi de inmediato, diciendo que glorificaba la violencia policial y promovía una peligrosa visión del mundo. Algunos críticos señalaron la escena en la que Harry amenaza a un sospechoso negro a punta de pistola y lanza la ahora famosa frase sobre la suerte. Otros se centraron en la forma en que la película maneja la violencia, especialmente en los momentos que parecían animar a la fuerza, sin mucha vacilación. La gente discutía sobre si la película era emocionante o fea, atrevida o imprudente. Pero esa reacción no perjudicó al negocio, lo ayudó. La película se hizo con un coste de unos $4 millones y recaudó unos 36 millones solo en Estados Unidos durante su primera emisión. La indignación hizo que todo pareciera más grande, más candente y más urgente. Y Eastwood aprendió algo importante de eso. La controversia podría venderse tan bien como los elogios. Casi al mismo tiempo, Eastwood siguió demostrando que tomaría riesgos en el set de la misma manera que lo hizo en la vida. En 1975 escribió, dirigió y protagonizó The Eiger Sanction, un thriller de montaña construido en torno al peligro, el espionaje y la dureza física. Quería que las escenas de escalada parecieran reales, por lo que decidió filmar en la cara norte real del Eiger en Suiza, una de las paredes rocosas más temidas del mundo. Esa decisión le dio a la película un peligro real, pero también trajo consigo una verdadera tragedia. Durante la producción, un escalador y miembro del equipo británico llamado David Knowles
fue golpeado por una roca que caía y murió frente al equipo. No fue una muerte de película, fue real, inmediato y devastador. La producción se detuvo, la conmoción se extendió por todo el equipo, y cuando se reanudó el rodaje esa pérdida permaneció con todos. La película terminada llevaba la memoria de Knowles, y toda la experiencia se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo el impulso de Eastwood por el realismo podía llevar a un escenario a un terreno verdaderamente peligroso. Años más tarde, el colapso de la relación de Eastwood con Sandra Locke se convirtió en una de las batallas públicas más feas de su vida. En 1989, después de su ruptura, se estableció un acuerdo legal silencioso que en el papel parecía una mano amiga, y luego pasó a parecer algo mucho más oscuro. Un trato en Warner Bros. Prometió a Locke 3 años de dinero de desarrollo para dirigir proyectos. Recibió financiación, espacio para oficinas e incluso una plaza de aparcamiento. A primera vista parecía un esfuerzo generoso apoyar su próximo capítulo, pero la promesa era hueca. Presentó más de 30 proyectos y todos ellos fueron rechazados. Su carrera como directora, que se había mostrado realmente prometedora después de Ratboy e Impulse, se estancó. Más tarde se supo que todo el acuerdo había sido financiado en secreto a través de Eastwood en un reembolso oculto vinculado a Unforgiven, sin que a Locke ni a sus abogados se les dijera toda la verdad. Una vez que se dio cuenta de lo sucedido, presentó una demanda por fraude e incumplimiento. Su abogado lo calificó como la máxima traición. Los ejecutivos de Warner testificaron. Eastwood admitió que había ocultado la financiación. Según se informó en el segundo día de las conversaciones con el jurado, en septiembre de 1996, la votación se inclinaba fuertemente en su contra. Antes de que llegara el veredicto final, el caso se resolvió por una cantidad no revelada. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. La sala del tribunal ya había descorrido el telón. Y una vez que se abrió el telón, todo lo demás empezó a derramarse con él. El caso Palimony, presentado por primera vez en 1989, ya había sacado a la luz pública detalles privados. Expuso la duración de su relación, sus películas compartidas, y el grado en que la carrera de Locke se había vinculado a la influencia de Eastwood. Hubo afirmaciones sobre control, humillación y dependencia emocional. Las historias sobre escuchas telefónicas, comentarios crueles y decisiones reproductivas se convirtieron en combustible para los tabloides. Luego, la demanda por fraude posterior hizo que todo se sintiera aún peor. Porque ahora, el argumento ya no era solo que él la había dejado, era que él había bloqueado su futuro. Los periódicos y las revistas del corazón se apoderaron de cada detalle. La historia dejó de ser simplemente otra ruptura de celebridades y comenzó a parecer un ejemplo mucho más grande de cómo los hombres poderosos podían moldear las vidas y carreras de las mujeres que los rodeaban. Mucho antes de que la cultura tuviera un lenguaje público más agudo para ese tipo de comportamiento, la saga Locke ya lo estaba exponiendo con doloroso detalle. Al mismo tiempo, la vida privada de Eastwood se estaba dividiendo en aún más direcciones. Mientras todavía vivía con Locke, a finales de los 80, también estuvo involucrado con la asistente de vuelo Jocelyn Reeves. Esa relación dio como resultado 2 hijos, Scott en 1986 y Catherine en 1988. Según se informa, sus registros de nacimiento dejaron la línea del padre en blanco y el secreto que los rodeaba profundizó la sensación de que Eastwood estaba viviendo varias vidas a la vez. Locke no comprendió plenamente su alcance hasta mucho más tarde a través de susurros, informes sensacionalistas y un círculo cada vez más amplio de revelaciones. Entonces otra relación entró en escena. Eastwood comenzó a salir con la actriz Frances Fisher en la época de Pink Cadillac en 1988. Ese romance se hizo público a principios de los 90 y Fisher dio a luz a su hija Francesca en 1993. Pero ni siquiera esa relación duró. Se deshizo bajo el peso de más traiciones, más descubrimientos y finalmente una nueva atención en torno a Dina Ruiz, la mujer con la que Eastwood se casaría en 1996.
Vistos juntos, crearon una imagen que era difícil de ignorar. Detrás de la voz tranquila y la imagen controlada, había un hombre que se movía constantemente entre mujeres, niños y hogares, manteniendo a menudo una vida oculta a la siguiente. Luego vino Unforgiven, y con él, uno de los cambios más bruscos de su carrera. En agosto de 1992, justo antes del estreno de la película, Roger Ebert escribió un artículo sugiriendo que Eastwood podría estar acabado como fuerza importante. Tenía 62 años, el western parecía sombrío, y mucha gente en la industria pensó que fracasaría. Algunas voces del estudio estuvieron de acuerdo en voz baja. Lo vieron como el trabajo de una estrella moribunda que intentaba devolver la vida a un género muerto. Pero cuando se estrenó la película, la reacción cambió rápidamente. Los grupos críticos lo acogieron con agrado. El público siguió. Luego los premios de la Academia hicieron oficial el cambio. El 29 de marzo de 1993, Unforgiven ganó Mejor Película, Mejor Director para Eastwood, Mejor Actor de Reparto para Gene Hackman y Mejor Montaje. También ganó alrededor de $159 millones en todo el mundo, con un presupuesto de $31 millones. De un solo golpe, Eastwood hizo más que lograr una remontada. Se redefinió a sí mismo. Ya no era solo la cara dura de los westerns y los thrillers de acción. Ahora era un cineasta cuyo trabajo podía ser brutal, reflexivo y artísticamente respetado al mismo tiempo. Ese guión había estado dando vueltas por Hollywood durante años antes de que finalmente lo entendiera, lo que hizo que la victoria pareciera aún mayor. Y en lugar de decidirse por un tipo de película de prestigio, después de eso, Eastwood dio un nuevo giro. Los puentes del condado de Madison en 1995 sorprendieron a casi todos. Sobre el papel parecía el tipo de drama romántico suave que la gente no esperaba de él. Sin embargo, lo dirigió con inusual moderación y confianza emocional. Filmada en solo 44 días en Iowa, la película sigue un breve romance entre una ama de casa solitaria, interpretada por Meryl Streep, y un fotógrafo ambulante interpretado por Eastwood. Los críticos que esperaban un fallo de disparo fueron tomados con la guardia baja. La película comenzó con fuerza, se mantuvo bien y terminó recaudando alrededor de $182 millones en todo el mundo, con un presupuesto de $24 millones. Streep obtuvo otra nominación al Oscar. Más importante aún, Eastwood demostró algo más. Podía pasar de la violencia a la ternura sin perder el control. Podía hacer que la gente se inclinara con el silencio de un pistolero y luego romperles el corazón con una escena tranquila en un camión en un semáforo. Una década después, Million Dollar Baby creó otra tormenta, pero esta tenía un tipo de calor diferente. Antes de que la película llegara por completo al público, comenzó a correr la voz sobre su devastador final, en el que el personaje de Hilary Swank, Maggie, queda paralizada y pide la eutanasia. Ese giro tocó una fibra sensible. Los grupos de derechos de las personas con discapacidad condenaron la película. Los manifestantes protestaron contra los acontecimientos con carteles furiosos. Algunos críticos y locutores de radio acusaron a la película de sugerir que no valía la pena vivir con una discapacidad grave. La ira fue intensa y pública. Una vez más, Eastwood se encontró en el centro de una película que unía críticas y elogios en el mismo marco. En la 77ª edición de los premios de la Academia, el 27 de febrero de 2005, Million Dollar Baby ganó 4 premios. Oscar incluidos, Mejor Película y Mejor Director. También se convirtió en un gran éxito comercial, recaudando alrededor de $216 millones en todo el mundo. Lo que podría haber sido aplastado por la indignación se convirtió en otro pico. Esa misma noche le dio a Eastwood otro pedazo de historia. Con 74 años y 272 días, se convirtió en la persona de mayor edad en ganar el Oscar al mejor director. Eso importaba porque el arco era muy improbable. Ya había ganado para Unforgiven a los 62 años, pero ahora estaba demostrando que el final de su carrera no fue un estallido final. Fue una segunda ascensión larga.
El récord aún se mantiene años después y agudizó la imagen de Eastwood como alguien que siguió superando la época en la que la mayoría de los directores desaceleran o se desvanecen. La leyenda ya no se trataba solo de mantenerse activo. Se trataba de seguir siendo peligroso, relevante y capaz de sorprender a la gente mucho más tarde de lo que nadie esperaba. Si bien su carrera siguió cosechando honores, su vida familiar siguió siendo enredada y pública. Su hija Francesca, nacida en 1993 de Francis Fisher, creció con más visibilidad que algunos de sus otros hijos y luego saltó a la atención pública a través de los reality shows y la cobertura de los medios. Sin embargo, ella era solo una parte de un panorama familiar mucho más amplio. Con el tiempo, el público aprendió más sobre la distribución total de los hijos de Eastwood en múltiples relaciones. Estaba Lori, cuya existencia permaneció oculta durante décadas. Luego, Kimber, Kyle, Allison, Scott, Catherine, Francesca y Morgan. Diferentes madres, diferentes cronogramas y años de secreto o reconocimiento parcial alimentaron los tabloides durante décadas. Cada nueva revelación se sumaba a la misma imagen. Un cineasta brillante cuya vida personal nunca dejó de traspasar los límites del encuadre. Su imagen pública dio otro giro inesperado en 2012 y esta vez no tuvo nada que ver con una película. El 30 de agosto, en la Convención Nacional Republicana en Tampa, Eastwood subió al escenario y pronunció un extraño discurso improvisado ante una silla vacía destinada a representar al presidente Barack Obama. Se suponía que el espacio sería breve, pero el discurso se alargó y vagaba de maneras que confundieron a muchas personas que miraban. Rápidamente se volvió viral. Los memes se extendieron por todas partes. Los hashtags surgieron. La silla vacía se convirtió en la historia de la noche y en el proceso eclipsó el importante discurso del propio Mitt Romney. Más tarde, Eastwood dijo que todo había sido improvisado y poco ortodoxo por diseño. Lo planteó casi como una actuación algo teatral y poco convencional. Pero dentro de los círculos políticos muchos estaban furiosos. Lo que se suponía que sería un momento serio de la convención se convirtió en un espectáculo y el estilo relajado y sin guión de Eastwood dejó más preguntas que aplausos. Poco después, su matrimonio con Dina Ruiz también comenzó a romperse en público. Se casaron en 1996 y tuvieron una hija, Morgan, ese mismo año. A finales de 2012 y principios de 2013, los informes pintaban un panorama de distanciamiento emocional, tensión creciente y Dina apoyándose en Scott Fisher, un exjugador de baloncesto y viejo amigo. Las fotos de los dos juntos agregaron combustible a la cobertura y el divorcio se convirtió en material sensacionalista casi instantáneamente. El matrimonio terminó oficialmente en 2014, pero el ruido a su alrededor comenzó mucho antes, y la prensa trataba cada aparición y cada rumor como una señal más de colapso. En ese momento la imagen de Eastwood había estado dividida durante mucho tiempo entre una leyenda disciplinada y un caótico hombre privado, y la ruptura con Dina mantuvo a ambos lados a la vista. A mediados de la década de 2020, una cosa estaba clara. La historia familiar de Eastwood se había vuelto demasiado extensa y complicada para encajar en la versión antigua y limpia de su imagen pública. Se informó ampliamente que era padre de 8 hijos, con 6 mujeres, aunque incluso los biógrafos han sugerido que es posible que nunca se sepa con certeza el número total. Esa incertidumbre por sí sola dice mucho. A lo largo de los años, los niños aparecieron ante el público en fragmentos, algunos bien conocidos, otros ocultos, y otros confirmados más tarde. Lori, nacida en 1954, permaneció en secreto durante décadas. Kimber venía de su romance con Roxanne Tunis. Kyle y Allison eran de su matrimonio con Maggie Johnson. Scott y Catherine vinieron de Jocelyn Reeves. Francesca vino de Frances Fisher. Morgan vino de Dina Ruiz. Sandra Locke, a pesar de la larga relación, no tuvo hijos con él. El árbol genealógico oficial siguió ampliándose y cada rama llevaba su propia historia. Incluso cuando tenía 90 años, Eastwood siguió trabajando de una manera que hacía que la gente se quedara mirando.
Cuando dirigió Jurado número 2 en 2023 y 2024, se convirtió en el director de mayor edad en dirigir una película de estudio importante. Tenía 93 años. La producción en sí generó una atmósfera incómoda, porque surgieron historias sobre breves paros relacionados con problemas de salud. Los miembros del equipo aparecieron y a veces les dijeron que la filmación no se realizaría ese día. Hubo rumores sobre problemas de espalda, fragilidad y si físicamente podría aguantar otra sesión completa. Sin embargo, Eastwood siguió dirigiendo como siempre lo había hecho, moviéndose rápido, evitando tomas adicionales, confiando en décadas de instinto y disciplina. Ese estilo que antes parecía eficiencia, ahora también parecía supervivencia. Jurado número 2 dejó de parecer una película más. Empezó a parecer una carrera contra la edad misma. El tratamiento que la industria dio a la película añadió otra capa de tristeza. Cuando Jurado número 2 llegó a los cines en noviembre de 2024, Warner Bros. Solo le dio un estreno muy pequeño, aproximadamente de 28 a 35 pantallas en todo el país. Para una película de estudio dirigida por Clint Eastwood, eso fue sorprendentemente limitado. Mucha gente lo vio como un entierro más que como un lanzamiento. En lugar de dejar que la película se desarrollara a través del boca a boca, el lanzamiento fue tan limitado que la mayoría del público apenas sabía que existía. Algunos argumentaron que el estudio estaba tratando de proteger a Eastwood de la vergüenza de un fracaso comercial más amplio. Otros lo vieron como una falta de respeto. Una marginación silenciosa de uno de los cineastas más importantes con los que había trabajado el estudio. De cualquier manera, el resultado fue extraño y amargo. Un hombre que acababa de hacer historia dirigiendo a los 93 años, entregó una película terminada solo para ver cómo la trataban como algo que debía ocultarse, y el camino para terminarlo ya había sido duro. La producción fue interrumpida por la huelga de SAG-AFTRA en julio de 2023, cuando el rodaje solo se completó parcialmente. El elenco tuvo que parar. El calendario colapsó. Para un director más joven, ese retraso habría sido frustrante. Para Eastwood se sintió más pesado. La gente se preguntaba abiertamente si podría reanudar su actividad una vez que terminara la huelga. Cuando finalmente se reanudó la producción, el equipo tuvo que recuperar el impulso bajo mayor presión y con menos certeza. Ese ritmo de arranque y parada hizo que toda la película pareciera aún más una posible despedida. No porque Eastwood lo anunciara de esa manera, sino porque las circunstancias que lo rodearon hicieron que el acto de terminar pareciera dramático por sí solo. Luego, en 2025 incluso, sus palabras se convirtieron en el centro de la confusión. Un periódico austriaco publicó lo que parecía una nueva entrevista con Eastwood, que ahora tiene 95 años, llena de comentarios mordaces sobre el envejecimiento, las secuelas y el Hollywood moderno. Las citas se difundieron rápidamente por los sitios de entretenimiento y las redes sociales. La gente los trató como prueba de que Eastwood todavía estaba avanzando, todavía burlándose de la industria, todavía planeando más trabajo. Pero luego él respondió. El 1 de junio de 2025, le dijo a Deadline que la entrevista era completamente falsa y dijo que no había hablado con el periódico en absoluto. Más tarde, quedó claro que la publicación había reunido comentarios antiguos y los presentó como una nueva conversación. Lo que comenzó como una cita se convirtió en un lío de desinformación internacional. Incluso a los 95 años, Eastwood todavía era lo suficientemente grande como para que una entrevista falsa pudiera dar la vuelta al mundo antes de que la verdad lo alcanzara. Esa edad, por supuesto, ahora pende sobre todo. Eastwood cumplió 95 años el 31 de mayo de 2025. En una declaración real de ese mismo año, aunque rechazó la entrevista falsa, confirmó secamente que sí, había cumplido 95 años. Fue una línea corta pero tenía peso. Para entonces la mortalidad ya no era un tema distante que flotaba a su alrededor. Era parte de cada conversación pública. Y aún así, rechazó la idea de que había terminado. Dejó en claro que no se había retirado. Insistió en que todavía estaba trabajando. Incluso ahora no parecía dispuesto a dejar que el tiempo escribiera el final por él.
Esa terquedad siempre ha estado al lado de otra verdad. Ha vivido lo suficiente como para sobrevivir a muchas de las personas que alguna vez estuvieron a su lado. Las pérdidas se remontan a décadas atrás. Uno de los primeros fue Eric Fleming de Rawhide, que murió en 1966 tras ser arrastrado por un río en Perú. Fleming había sido una figura importante en los primeros años de la vida televisiva de Eastwood, y su muerte se convirtió en uno de esos momentos que silenciosamente permaneció con él a medida que pasaban los años. A medida que Eastwood envejecía, esa lista de coprotagonistas, colaboradores y amigos ausentes solo se hizo más larga. Sobrevivir el tiempo suficiente para convertirse en una leyenda también significa sobrevivir el tiempo suficiente para cargar con muchos fantasmas.